Hola amigos, soy Óscar Magro y hoy en Motor.es tenemos a la nueva generación del Honda CR-V y lo vamos a enfrentar con uno de los coches más vendidos del mundo, el Toyota RAV4. Dos coches que a priori tienen mucho en común, pero que a medida que los vayáis conociendo en este vídeo os van a sorprender porque son más diferentes de lo que pensáis. Estos dos todocaminos japoneses son grandes, tienen un enfoque familiar y apuestan decididamente por tecnologías híbridas. En concreto, ambos coches se pueden configurar como híbridos con tracción delantera o total, o como híbridos enchufables. Presentan una imagen robusta, plagada de líneas rectas y formas marcadas, y unas dimensiones exteriores muy parecidas, aunque el CR-V es un poco más largo. Por fuera estos dos coches tienen estilos bastante parecidos, pero por dentro, sin embargo, son muy diferentes en realidad. De hecho, ya podéis ver que estoy aquí en la nueva generación del CR-V y tiene un aspecto muy minimalista. Lo que ha buscado Honda ha sido acercarse un poquito a las marcas premium, ofreciendo un interior con mucha calidad, así que todos los materiales tienen un tacto muy agradable, los botones también funcionan realmente bien, los ajustes son magníficos, así que toda una muy buena sensación. Es verdad que no es lujoso, pero se nota muy bien hecho. Además, con este diseño que tenemos tan limpio, también da una sensación de mucho espacio, de mucha tranquilidad. Es un espacio zen, podríamos decir. El puesto de conducción ofrece un cuadro de instrumentos totalmente digital con una pantalla de 10,2 pulgadas que, aunque no brinda demasiadas opciones de personalización de la visualización, tiene una buena resolución. Además, la información para el conductor se complementa con un Head-Up Display que proyecta los datos directamente en el parabrisas. En el centro del salpicadero se ancla el sistema multimedia con una pantalla táctil de 9 pulgadas. No tiene un gran tamaño, pero se maneja bien, tiene un funcionamiento intuitivo, los menús se pueden personalizar y disfruta de conectividad con Android Auto y Apple CarPlay. Además, también cuenta con algunos botones físicos para funciones básicas, algo que siempre resulta útil. Estos dos coches pueden tener muchísimo equipamiento, de hecho, con un equipamiento que sería bastante similar entre los dos vehículos, pero sin embargo la oferta comercial está compuesta de una manera muy distinta. Quiero decir, en el caso del Honda CR-V vamos a encontrar que la oferta para España se compone de 3 acabados, cada uno relacionado con cada una de las versiones mecánicas y llevan casi todo de serie. Mientras que Toyota ha apostado por una gama con muchos más acabados escalonados, es decir, que una versión de acceso pensada sobre todo para empresas, para flotas de empresa, con un acabado bastante más básico, opciones diferentes intermedias y luego un par de topes de gama con el acabado Luxury, el acabado GR Sport, por ejemplo, que llevan todo el equipamiento. Así que eso hace que este CR-V en realidad vaya muy equipado incluso en la versión de acceso. Es decir, que en el CR-V más económico ya tenemos tapicería de cuero, por ejemplo, tenemos asientos calefactados, tenemos techo solar panorámico, en fin, cosas que normalmente podemos encontrar solamente en el tope de gama de otros modelos o incluso solo en el equipamiento opcional. Y aquí viene de serie ya desde el primer nivel de acceso. Así que el Honda ofrece una mayor calidad interior buscando una atmósfera premium, pero además también lleva muchísimo equipamiento desde la versión de acceso y ambas cosas tienen una repercusión importante en el precio, que es más alto que el de su rival. Después entraré en detalle sobre esto. Como os mencionaba antes, la gama que propone Toyota es más tradicional en el sentido de que hay varios niveles de equipamiento que van escalonando qué es lo que ofrecen. De esta manera, la versión de acceso viene bastante pelada y luego las opciones van añadiendo cosas hasta llegar al tope de gama. Como os decía antes, tanto el RAV4 como el CR-V pueden llevar más o menos los mismos elementos de equipamiento. Puede estar muy equipado este Toyota, pero es cierto que todas esas opciones más lujosas, vamos a decir, quedan relegadas a las versiones más altas y obviamente más caras. Se pueden equipar prácticamente con lo mismo, pero hay pequeños detalles diferentes, como es el caso de los asientos delanteros ventilados, que lo puede tener el Honda CR-V, pero el RAV4 no los tiene ni una opción, mientras que el Toyota puede tener un espejo retrovisor interior digital, que es algo que no puede tener el Honda CR-V, pero como os digo, son pequeños detalles.
En cuanto a lo que se refiere a diseño, pues se le empieza a notar un poquito ya los años a este RAV4, porque es cierto que este coche lleva ya bastante tiempo en el mercado, pero sigue siendo bastante aparente, está en la línea de los modelos generalistas en cuanto a calidad y la ergonomía sigue siendo muy buena, así que sigue dando un buen resultado. El puesto de conducción del RAV4 expone unas pantallas más grandes que las del CR-V. La instrumentación totalmente digital tiene una pantalla de 12,3 pulgadas y muchas más opciones de personalización que las de su rival, así que resulta muy atractiva. Eso sí, no os sorprenderá saber que solo se equipa en las versiones más altas. El resto lucen un cuadro de instrumentos más sencillo que combinan elementos analógicos y una pantalla TFT. Eso sí, a diferencia del Honda, ninguna versión de este Toyota puede tener un Head-Up Display. En cuanto al sistema de infoentretenimiento, el RAV4 disfruta de un nuevo sistema con pantalla táctil de 10,5 pulgadas que se viene utilizando desde la actualización de la gama en 2023. El único mando físico es el del volumen del sonido y se hubiera agradecido alguno más porque, aunque la calidad de imagen es buena, algunos botones virtuales de la interfaz son algo pequeños para acertar al pulsarlos en ellos en marcha. Por supuesto, también es compatible con dispositivos iOS y Android, así que en realidad es muy completo. Las plazas traseras de estos dos coches son fabulosas, no en vano son vehículos pensados para un uso familiar, con lo cual son interesantes que tengan una segunda fila de asientos grande. Y en el RAV4, como podéis ver, es enorme, hay un buen sitio para la cabeza, también hay mucho sitio para las piernas, este asiento está colocado para mi posición de conducción y ya veis que me sobra 5 dedos por lo menos de espacio para las rodillas, así que está muy bien. También tenemos mucho equipamiento de confort aquí detrás, como por ejemplo estas salidas de ventilación, un par de tomas USB o el reposabrazos abatible. Incluso en las versiones más altas podemos tener calefacción en los asientos de los extremos y eso lo vamos a ver tanto en el CR-V como en este RAV4, unas grandes ventanales que nos van a proporcionar una gran iluminación, sobre todo si equipamos además el techo solar. Un último detalle que tengo que mencionar es que también se puede regular la inclinación del respaldo de estas plazas traseras, tanto en este coche como en el Honda. Así que, lo dicho, es un buen espacio para viajar. En estas plazas posteriores del Honda CR-V vamos a encontrar unos atributos muy similares a los del RAV4, pero hay pequeñas diferencias que son bastante importantes, eso sí que es verdad. Vuelve a haber muchísimo sitio, en este caso para la cabeza quizá un pelín menos, pero más o menos parecido. Para las piernas incluso un poco más, así que muchísima amplitud. También tenemos los mismos elementos de confort como las salidas de aire, las tomas USB, los bolsillos, la posibilidad de tener asientos calefactados aquí detrás o el reposabrazos abatible, pero además tiene un par de cualidades bastante interesantes. La primera, que la puerta se abre muchísimo más, casi 90 grados, con lo cual para colocar aquí, por ejemplo, sillitas infantiles o simplemente para acceder, es incluso más confortable que en el RAV4. Y lo segundo, que este asiento central es un poquito más ancho. No es más cómodo que el del RAV4, porque los dos son más o menos parecidos en ese sentido, pero este es un poquito más ancho y sobre todo el túnel de transmisión es muchísimo más bajo. De hecho, queda casi el suelo casi totalmente plano, con lo cual esta plaza central también es un poquito más cómoda. Así que, bueno, es un enfoque también familiar en los dos coches, pero quizá este sea un pelín mejor. En cuanto al espacio de carga, estos dos modelos de corte familiar presentan un maletero con portón eléctrico y apertura manos libres, en unos casos en serie y otros como opción. En el caso del Toyota se proponen 580 litros de capacidad, que se reducen a 520 litros en la versión enchufable, porque el tamaño de la batería es mucho más grande y quita espacio al interior. De todos modos, es un volumen muy grande. La variante enchufable del Honda es mucho más grande que la de su rival, porque reubica la batería bajo los pasajeros de las plazas traseras, dando una clara ventaja al CR-V con esta mecánica. Mientras, las versiones en enchufe presumen de un hueco cercano a los 600 litros de capacidad. Tanto en uno como en otro se pueden abatir los asientos traseros, una proporción 60-40, para ganar aún más espacio y llevar la casa a cuestas.
Estoy a bordo del Toyota RAV4 para hablaros de las opciones mecánicas disponibles para estos dos coches, que presentan una gama bastante similar, la verdad. Ya os he comentado antes que hay una opción híbrida no enchufable que está disponible tanto con tracción delantera como tracción total, y además hay una opción híbrida enchufable para aquellos que quieren la etiqueta cero o hacer más kilómetros en modo 100% eléctrico. En el caso de las versiones híbridas no enchufables, es decir, el híbrido convencional con tracción delantera, va a ser la versión que concentre mayor volumen de ventas tanto en uno como en otro, por lo menos a priori. Y es normal porque la verdad es que son dos opciones muy interesantes. En el caso del CR-V tiene 184 caballos, mientras que en el RAV4, que estoy conduciendo, tiene 218 caballos. Esa diferencia de potencia se nota y bastante en el punto de vista dinámico, porque el Toyota es capaz de acelerar con mayor rapidez, con más presteza, se muestra más brillo en líneas generales, con lo cual es capaz de hacer el 0 a 100 en mucho menos tiempo. Curiosamente, el CR-V tiene una velocidad punta un poquito mayor, aunque bueno, es un dato que al final siempre importa un poco menos. En cuanto a consumos, que es algo que siempre es importante cuando hablamos de modelos híbridos, estas versiones híbridas 4x2 normalmente van a tener un consumo cercano a los 6 litros. En el caso del CR-V, 6 con un poquito, siempre un poquito más de 6 litros seguramente si hacemos una conducción variada y despreocupada. En el caso del RAV4, Toyota muestra esa eficiencia que todo el mundo ya conoce y es capaz de tener unas décimas menos normalmente en el mismo trayecto, haciendo pues lo he dicho, un consumo, o sea, un tipo de conducción bastante tranquila. Entonces podemos estar un poquito por debajo de esos 6 litros. Si ya nos esforzamos en hacer una conducción muy eficiente, estos dos coches pueden conseguir valores muy buenos y acercarse a los 5 litros incluso de consumo, así que está muy bien. Pero lo dicho, siempre con el Toyota RAV4 parece como que es un poquito más fácil ahorrarse alguna décima. Eso en lo referente a las versiones 4x2, pero las opciones 4x4 ya el consumo sí que cambia bastante. ¿Por qué? Porque ya no está tan igualada la cosa, sino que el RAV4 tiene una ventaja bastante clara, porque el consumo de la versión 4x4 con respecto a la 4x2 sube un poquito, pero en el CR-V sí que el consumo es mucho mayor, así que normalmente Toyota estaremos en torno a los 6 litros y medio más o menos, pero en el CR-V 4x4 ya tendremos un consumo más cercano a los 7 litros y medio. Como digo, siempre se puede conseguir rebajar ese consumo, pero ya entonces tendríamos que poner un cierto esfuerzo, tenemos que poner de nuestra parte, pero al menos es agradecido en ese sentido. ¿Por qué en estas versiones de tracción a las 4 ruedas hay una diferencia más notable en cuanto al consumo del CR-V frente al RAV4? Pues se debe principalmente al tipo de tracción total que equipa cada uno de estos modelos. En el caso de Toyota, lo que ha hecho la marca ha sido que el motor de gasolina y el motor eléctrico animan el eje delantero y han añadido un segundo motor eléctrico que mueve el eje trasero cuando las circunstancias lo requieren. Es una tracción total eléctrica. Honda no ha escogido esta opción, sino que ha optado por una conexión mecánica, que es una solución mucho más tradicional. Tanto el motor de gasolina como el motor eléctrico anima el eje delantero, pero un árbol de transmisión envía la tracción a las ruedas traseras cuando hace falta. El sistema de Toyota es más eficiente en cuanto al consumo y también es más ligero, lo cual repercute en el consumo de combustible. Estas variantes 4x4 no están pensadas para hacer un uso intensivo en el campo, sino más bien para mejorar la tracción cuando se circula sobre superficies resbaladizas, así que será de interés principalmente para aquellos que os mováis con cierta frecuencia por carreteras nevadas o heladas. Por último están las versiones híbridas enchufables de estos dos modelos. En el caso del Toyota con tracción a las 4 ruedas, en el caso de Honda con tracción delantera. No hay una gran diferencia en cuanto a la autonomía eléctrica que vamos a conseguir con estos dos coches, rondando normalmente los 60 kilómetros reales, haciendo esos trayectos variados. Evidentemente, si hacemos trayectos urbanos, pues vamos a conseguir todavía más kilómetros con cero emisiones. Recordemos, coches con etiqueta cero, con las ventajas que eso conlleva. Donde sí hay mucha diferencia es en el plano prestacional, porque las potencias son muy diferentes. El Honda CR-V híbrido enchufable mantiene los 184 caballos que tienen las otras versiones, mientras que en el caso del Toyota RAV4 la potencia ya llega a los 306 caballos. Como veis, una diferencia enorme que se nota también en cuanto a aceleraciones y demás. De hecho, ese coche es capaz de hacer el 0 a 100 en unos 6 segundos, lo cual es un valor realmente fantástico. Después de hablaros de las opciones mecánicas disponibles, las prestaciones y el consumo, ahora estoy a bordo
del Honda CR-V para contaros las sensaciones que transmiten estos dos coches. Evidentemente son vehículos que tienen un enfoque familiar y no buscan un dinamismo, digamos, especial, así que no son coches especialmente ágiles, sobre todo el CR-V, que se nota siempre un poquito más pesado y un poquito más suspirador, pero lo dicho, son coches que buscan sobre todo el confort. Eso es especialmente notable en el caso de este Honda, porque se nota que la marca japonesa ha buscado maximizar el confort de marcha que es capaz de ofrecer este coche. Así que todo funciona con mucha suavidad, la insonorización es muy buena, ninguno de los dos coches es especialmente ruidoso, pero este CR-V tiene una cabina aún mejor insonorizada que el RAV4, con lo cual los viajes son bastante placenteros. La suspensión también es un poquito más blandita, o al menos a mí me lo ha parecido. Y por otra parte también tiene un funcionamiento muy agradable y muy fluido, y eso tiene mucho que ver también por la manera en la que funciona el sistema híbrido de cada uno de estos dos coches. La gestión eléctrica del Toyota es más o menos la que ya conocemos de los vehículos híbridos. Unas veces el vehículo se desplaza gracias al motor de gasolina, otras veces lo hace mediante el motor eléctrico y otras veces con el empuje simultáneo de ambos motores. Honda, sin embargo, ha buscado que esa gestión eléctrica intente siempre que la propulsión sea eléctrica. Esto quiere decir que normalmente las ruedas delanteras van a ser movidas por el motor eléctrico y el motor de gasolina funciona como un generador, es decir, recarga la batería y da energía al motor eléctrico para que sea el motor eléctrico el que mueva las ruedas. Solo en los momentos de mayor exigencia, el motor de gasolina actúa directamente sobre las ruedas para mover el vehículo. Hay otro detalle llamativo en el que podemos comprobar cómo Honda ha buscado tratar de que este CR-V híbrido tenga una experiencia de conducción en cierto modo parecida a la de un coche eléctrico, siempre salvando las distancias, que son las levas. El RAV4 te puede tener levas dependiendo de la versión y sirven para cambiar de marcha, que es lo normal. Aquí en el CR-V siempre tenemos levas tras el volante y tiene otra función completamente distinta, que es la de ajustar la frenada regenerativa. Así que podemos ajustar esa retención, que es algo que suele ser habitual en coches eléctricos, pero no tanto en híbridos. Desde el punto de vista de la eficiencia, posiblemente la gestión eléctrica que hace el sistema híbrido de Toyota sea el mejor, porque, como os he comentado antes, es capaz de hacer consumos de combustible más bajos, pero es interesante la propuesta de Honda, ¿no?, de cómo funciona su sistema híbrido, porque como prioriza que el empuje de las ruedas se haga siempre con el motor eléctrico, eso tiene un efecto muy claro, que es que siempre es muy progresivo, siempre es muy suave, muy lineal, todo funciona de una manera muy fluida y hace que el funcionamiento sea muy agradable de este coche. Y una vez más, como os digo, siempre buscando ese mayor confort de marcha que es capaz de ofrecer este vehículo. El único elemento que a veces puede afectar un poco en cuanto al confort de marcha que es capaz de ofrecer estos dos coches es la transmisión. Tienen un tipo de cambio bastante interesante porque no utilizan una caja de cambios convencional, sino que en realidad son unos motores eléctricos los que se encargan de hacer las funciones de la transmisión, y al final lo que tenemos es la sensación de llevar coches con una caja de cambios de variador continuo, más o menos. Es decir, que cuando pisamos mucho el acelerador, pues entonces el motor de gasolina se va a revolucionar bastante, va a ser más ruidoso, un ruido más monótono y un poco más molesto. Es bastante más claro en el caso del Toyota RAV4. En el CR-V pasa un poquito más desapercibido porque, como os digo, la insonorización es mejor y el efecto no es tan acusado. Es verdad que eso sucede solo en casos muy puntuales, así que tampoco va a ser algo que nos vaya a resultar molesto en realidad. Pero bueno, en esos momentos en los cuales tenemos que hacer un adelantamiento, por ejemplo, o subiendo un puerto de montaña, sí que vamos a notar una sonoridad mayor de la habitual. El resto del tiempo, este tipo de transmisiones cuentan con una ventaja evidente, y es que son muy suaves y muy agradables, con lo cual, como no hay cambios de marcha, todo funciona con muchísimo agrado de uso. Y además también son tipos de cambio que son muy fiables, lo cual también resulta una ventaja evidente. Llega el momento de hablar de precios. El Toyota RAV4 está a la venta desde 38.000 euros, mientras que el Honda CR-V pone el listón mucho más alto, con un precio de partida de 51.545 euros.
es una gran diferencia en el precio de partida, pero también es cierto que hay una gran diferencia en el equipamiento que hay entre ambos. Si se escoge las versiones más completas del RAV4, que ofrece un equipamiento más parecido al del CR-V, las distancias se acortan bastante, aunque la factura del Toyota seguirá siendo menor. La verdad es que me resulta difícil determinar un ganador claro en esta comparativa, porque en realidad son dos coches muy diferentes, que van a públicos también distintos. Evidentemente, la mayoría del público se va a decantar por el Toyota RAV4, simplemente porque tiene un precio mucho más accesible, pero además también porque cuenta con una mejor aceleración y es capaz de gastar un poquito menos. Por su parte, el Honda CR-V nos propone otras características, en este caso con una mayor calidad interior, también tiene un espacio de carga un poquito más grande y sobre todo un confort de marcha inigualable. Así que elegir entre uno u otro va a depender un poco de nuestros gustos, nuestras necesidades y por supuesto también de nuestro presupuesto. Así que la última palabra la tenéis vosotros. ¿Con cuál os quedaríais? Decídmelo en los comentarios, ahí lo podemos debatir, darle a me gusta a este vídeo, suscribiros al canal y nos vemos en la próxima.